bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimardi Max Crochet. Hoy les traigo esta propuesta que es un cardi, ¿sí? Que lo vamos a hacer con grannies. El granny es uno básico que lo hemos utilizado en otros proyectos, pero la diferencia va a ser que lo vamos a utilizar en forma vertical, ¿sí? Entonces nos va a generar esta textura diferente a como lo trabajamos en otras oportunidades, ¿sí? Les voy a enseñar el paso a paso para poder realizar tanto el granny como el armado de esta estructura para formar este cardi, el cual va a tener un escote, ¿sí? Va a cerrar aquí con botones. Vamos a aprender toda la técnica de la terminación en punto elástico, que la vamos a utilizar tanto para el escote como la cintura y los puños. Bien, vamos a utilizar el granny completo y mitades del mismo diseño de granny, ¿sí? Con todo eso vamos a formar este hermoso cardi que espero que les guste y que lo hagan con tanto entusiasmo como yo. Vamos a aprender el paso a paso para realizarlo a medida, así que no se preocupen, van a poder adaptarlo a la medida que ustedes deseen. Así que manos a la obra, comencemos. Vamos a hablar un poquito de lo que es el granny con el que vamos a trabajar y formar este cardi, ¿sí? Es un granny básico, ¿sí? En donde vamos a trabajar con varetas y formar este cuadrado que luego lo vamos a utilizar en este sentido, ¿sí? Pero no deja de ser un cuadrado básico, ¿bien? Vamos a necesitar este granny completo y la mitad, ¿sí? Vamos a necesitar la mitad. Ahora yo les voy a indicar la cantidad de cada uno, ¿sí? Así que básicamente vamos a aprender a realizar estos grannies. Bien, les voy a mostrar otra cosita que es importante, que es la medida de este granny, ¿ven? Lo tienen que tomar así, de vértice a vértice. Tenemos 17 centímetros. Un granny de 17 centímetros de longitud, digamos, en este sentido, nos sirve para un talle. Un talle L, M, estaría bien, para un contorno de 95 a 100 aproximadamente. Así que si tienen esas medidas, pueden guiarse tranquilamente de estos datos que yo les voy a pasar, ¿sí? Si no, bueno, ahora van a aprender cómo poder adaptarlo a cualquier medida. Bueno, acá tengo unos pequeños dibujitos en donde les quiero explicar bien lo que es la estructura de este cardi, ¿sí? Aquí tenemos la espalda y este sería el delantero, ¿bien? Aquí estos son los grannies enteros, corresponde a este, y en rosa tenemos lo que son las mitades, ¿sí? Siguiendo esta estructura, para que les puedan armarlo, vamos a necesitar 36 grannies enteros y 15 grannies por la mitad, ¿sí? Recuerden que mi consejo es que si tienen que realizarlo en otra medida, ¿sí? Más grande o más chico, siempre respeten esta distribución, ¿sí? Para así les más fácil poder armarlo. Y lo que deben hacer es manipular el tamaño del granny, ¿sí? Pero la cantidad, tanto de mitades como de grannies entero, les aconsejo que sigan esta estructura, ¿sí? Bueno, después les voy a pasar algunas medidas por si coincide con la medida que ustedes quieren realizar con la que realice yo. Bueno, tenemos 54 centímetros de ancho en la espalda, ¿sí? 34 centímetros aquí el lateral. Vamos acá a la delantera. En el largo tenemos 52 centímetros con la cintura incluida, perdón, me faltó dar ese dato. Con la cintura incluida son estas medidas, ¿sí? Y lo mismo aquí, tenemos 48 centímetros aquí en el bajo manga con el puño incluido. Y 68 desde aquí, desde el escote hasta el puño, ¿sí? Y esta otra medida que son 18
el alto de la manga. Bien, bueno, esta entonces es la distribución. Si quieren hacerle un screenshot para que les quede. El material que vamos a utilizar es un algodón semigrueso, ¿sí? 8/6. Obviamente lo pueden hacer en lana para que les quede más abrigado. Bueno, lo que les recomiendo es que sea un hilado semigrueso, ya sea algodón o lana. Bien, muy finito, quizás no le dé el mismo resultado, ¿sí? Además de esto vamos a necesitar entonces las agujas con las que vamos a trabajar. Tenemos una aguja número 5 con el que vamos a realizar todos los granis, y las terminaciones de los puños lo vamos a hacer con una aguja más chica, que en este caso vamos a utilizar una número 4. Además vamos a utilizar tijeras, marcadores y centímetros. Y principalmente vamos a utilizar entonces botones, ¿sí? La cantidad que ustedes consideren necesarios para realizar la terminación y el cierre de este hermoso cardi. Vamos a comenzar entonces este granny de la siguiente manera. Vamos a hacer un nudo deslizado con el primer color que vamos a trabajar. Vamos a realizar luego 4 cadenas, ¿sí? Vamos a cerrar en la primera con un punto deslizado y formar este especie de aro en el cual vamos a trabajar. Comenzamos con 3 cadenas que van a ser mi primer vareta, y luego dentro de este aro que formamos vamos a ir picando y haciendo varetas, ¿sí? Para comenzar vamos a hacer 2 varetas y aquí tendríamos nuestras 3 primeras varetas. 2 cadenas de separación y nuevamente 3 varetas, ¿sí? 1, 2 y 3. Bien, luego 2 cadenas de separación y nuevamente 3 varetas. Esto lo vamos a repetir hasta tener 4 grupitos de 3 varetas separados por 2 cadenas. Tengo aquí ya los 4 grupos y para terminar lo que hago es una cadena, tomo la lazada y voy a hacer una media vareta que va a picar en la tercera cadena que hicimos al comienzo, ¿sí? Vamos a comenzar entonces una segunda vuelta que va a ser muy similar a la anterior. Vamos a picar en cualquiera de los espacios cadena. Vamos a tomar hebra, vamos a trabar esa hebra con un nudito si quieren, o como a ustedes les resulte más sencillo, y van a realizar nuevamente 3 cadenas, ¿sí? Siempre vamos a comenzar así. Luego en el mismo espacio vamos a hacer 2 varetas. Este sería el comienzo de nuestra vuelta y solo vamos a realizar la mitad, que luego la vamos a completar cuando finalicemos, ¿sí? Ahora voy a ir al otro espacio cadena y voy a hacer nuevamente 3 varetas. 2 y 3 varetas. 2 cadenas de separación y 3 varetas más, ¿sí? Así vamos a trabajar las esquinas. Bien, aquí iríamos a la tercera y vamos a hacer exactamente lo mismo, y en esta otra lo mismo. Aquí llegamos al final de la vuelta, entonces vamos a completar la esquina que dejamos por la mitad al comienzo, ¿sí? Hacemos 3 varetas en ese espacio, ¿ven? Y cerramos como hicimos en la vuelta anterior. Una cadena y una media vareta que pica en la tercera cadena que hicimos al comienzo. De esta manera quedaría nuestra segunda vuelta. Comenzamos una tercera vuelta. Vamos a hacer exactamente lo mismo que la vuelta anterior. Vamos a comenzar con 3 cadenas.
1, 2, 3 y 2 varetas. Bien, ahora voy a ir aquí, miren, me voy a encontrar con las dos esquinas y entre medio, ahí, voy a realizar 3 varetas. 1, 2 y 3. Luego voy a ir aquí en la esquina y voy a realizar nuevamente lo mismo. 3 varetas, 2 cadenas de separación y 3 varetas. Todo en el mismo espacio. Aquí me encuentro nuevamente con un lateral y voy a hacer lo mismo que anteriormente. Son 3 varetas entre medio de esos dos grupitos de varetas de la vuelta anterior, ¿sí? Y de esta manera voy a ir repitiendo. En todas las esquinas lo mismo y en los laterales un grupito de 3 varetas. La vuelta la voy a cerrar y terminar de la misma manera que hice la vuelta anterior, ¿sí? Vamos a comenzar una cuarta vuelta que es muy similar a la anterior. Vamos a comenzar de igual manera trabajando al comienzo con 3 cadenas y 2 varetas que pican en el mismo espacio. Y luego aquí me voy a encontrar con 2 espacios en el cual voy a trabajar 2 grupitos de varetas, ¿sí? En vez de 1, como hice en la vuelta anterior, aquí voy a trabajar 2. Esa es la única diferencia. Así, a medida que vayan avanzando en el granny, en vueltas, les va a suceder eso, que van a, en vez de poner, en este caso van a haber 2, en una vuelta siguiente va a haber 3, en otra un 4 y así sucesivamente. De esta manera, ven, voy a trabajar la esquina igual, 3 varetas, 2 cadenas de separación y 3 varetas. ¿Sí? Esto lo voy a repetir toda la vuelta y voy a finalizar cerrando como en la vuelta anterior. Aquí terminé entonces esta cuarta vuelta y voy a realizar una más en color negro. ¿Sí? No la voy a hacer porque en color negro no lo van a poder apreciar, pero bueno, aquí ya les muestro cómo queda terminado. Es exactamente lo mismo que la vuelta anterior, ¿sí? Es negro porque es el color que elegí que predomine en esta prenda, ¿sí? Eso depende de la elección que ustedes quieran hacer de gusto de color que van a utilizar, ¿no? Y aquí arriba les voy a dejar un link en donde explico cómo terminar los grannies con una cadena invisible que queda súper prolijo, que no se va a notar un nudito de terminación ni nada, ¿sí? Les va a quedar perfecto. Así que se los recomiendo para que también lo puedan implementar en todos sus proyectos. Ahora lo que vamos a hablar un poquito es del tema medidas, ¿sí? Aquí yo tengo el granny con 4 vueltas. Lo que voy a hacer es medir cuánto tengo aquí, ven, tengo 13 centímetros y medio. Tengo que tener en cuenta lo siguiente. En la estructura del granny, la parte más ancha tiene 3 grannies, ¿sí? De esta manera, colocados de esta manera. Entonces lo que yo tengo que corroborar es que esa medida sea la correcta para mi contorno de en total del cuerpo, ¿sí? Sí, es lo que yo quiero, la holgura y demás. Entonces, el tamaño del granny es muy importante porque, bueno, va a depender de esa medida, ¿sí? Entonces, vamos a ver, un granny con 5 vueltas me quedó de 17 centímetros. Y uno con 4 vueltas de 13,5, como les dije anteriormente. Entonces voy a calcular si esta medida o esta es la correcta. En este caso voy a utilizar esta medida, que son 5 vueltas de 17 centímetros. Aquí en total entonces voy a tener 51 centímetros, ¿sí? Que está bien para el contorno que yo quiero llegar, ¿sí? Tengo 95 y voy a dejar un poquito de holgura. Así que, bueno, tengan en cuenta eso, ¿sí? Que deben calcularlo de esta manera. Entonces, como les decía, con 5 vueltas es suficiente y este granny estaría perfecto para mi contorno final.
Recuerden entonces que la manera correcta de verificar si la medida del granny es o no la indicada es colocando 3, ¿sí? De esta manera, en forma de rombo, y miden, ¿sí? Si no, calculando de 1 y multiplican por 3. Bien, entonces, como les decía, en total aquí tengo 51 centímetros por 2, porque esto sería la espalda y luego lo mismo para la delantera. Tendría 102 centímetros y está bien. Si ustedes prefieren que sea más suelta la prenda y quieren realizar una vuelta más, tranquilamente lo pueden hacer. Verifican cuánto les va a quedar con una vuelta más. Si yo acá haría una más, aproximadamente me quedaría de 19 centímetros. Bueno, calculo si 19 por 3 es la medida correcta para la espalda. Vamos a suponer, porque lo vamos a hacer por la mitad, ¿ok? Así que esto depende de la medida que ustedes quieran llegar. Recuerden que todos los tutoriales y las prendas que aprendemos son para realizarlas a medida. Así que yo la hago en una medida, pero ustedes la pueden adaptar a la talla que quieran. Vamos a comenzar entonces trabajando con el primer color, ¿sí? Y en este caso lo que vamos a hacer, a diferencia del granny completo, va a ser empezar con un anillo mágico. Bien, vamos a tomar 2 de nuestros deditos y vamos a girar la hebra, y cuando giramos queda de esta manera, ven, cruzado. Coloco la aguja y saco de esa hebra cruzada. Bien, así se forma el anillo mágico. Vamos a comenzar entonces con 4 cadenas. Bien, vamos a estirar un poquito para que no sea tan grande y vamos a luego picar en ese anillo que formamos y vamos a hacer 3 varetas. 1, 2 y 3. Luego vamos a hacer 2 cadenas de separación y en el mismo espacio vamos a realizar otras 3 varetas. 2 y 3 varetas. Ahora hacemos una cadena y una vareta solita al final, ¿sí? Una vez que tenemos esto listo, vamos a cerrar y vamos a cortar la hebra. Ahora sí podemos estirar de la hebra y cerramos el anillo, ¿ven? Y así quedaría la primera vuelta. Vamos por una segunda. Del lado del derecho, ¿sí? Vamos a trabajar. Aquí terminamos. Vamos a comenzar en el mismo lugar que hicimos anteriormente. Y en la tercera cadena vamos a picar y vamos a colocar el siguiente color. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar hebra. En este caso vamos a dejar bastante hebra porque después los vamos a esconder. ¿Sí? Acá no lo vamos a esconder entre el tejido, sino que lo vamos a esconder después con una agujita para que nos quede prolijo, ¿bien? Entonces comenzamos con 4 cadenas y en el mismo, miren aquí en el espacio cadena de la vuelta anterior, vamos a hacer 3 varetas. 2 y 3. Luego pasamos al otro espacio de 2 cadenas y en ese espacio vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 3 varetas, ¿sí? Una esquina. 3 varetas. 2 cadenas y en el mismo espacio 3 varetas. 1, 2 y 3. Luego vamos a pasar al último espacio cadena y vamos a hacer 3 varetas.
1, 2 y 3, una cadena de separación, y en la vareta de la vuelta anterior vamos a picar y vamos a hacer una nueva vareta, ¿sí? De esta manera terminamos la segunda vuelta. Ahora vamos a comenzar una tercera vuelta en color verde y vamos a hacer lo mismo. Vamos a comenzar en el mismo lugar de la vuelta anterior. Tercer cadena, picamos, colocamos material y empezamos a trabajar. Entonces 4 cadenas y en el mismo espacio, ven, en el espacio de la cadena hacemos 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora me voy a encontrar con 2 grupitos de varetas. En el medio hago 3 varetas. Voy a ir aquí a la esquina, ¿ven? Y voy a hacer lo que venimos haciendo en todas las esquinas, que son 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas, ¿sí? 1, 2 y 3. Ahora el costado lo vamos a trabajar igual que este lado y vamos a terminar como hicimos la anterior vuelta, ¿sí? Una cadena y una vareta. La vuelta número 4 la vamos a hacer igual a la número 3. Y la quinta, que es la última, que es la que realizamos con color negro, la vamos a hacer igual, solo que a lo último lo que vamos a hacer es no dejar la cadena de separación y hacer la vareta, es lo único, miren. Estamos en la última vuelta, ¿ven? Vamos a hacer esta esquina. Vamos a suponer que este color verde es el color negro. Entonces, veníamos haciendo así, una cadena y una vareta. Bueno, ahora no vamos a hacer la cadena, sino que simplemente vamos a hacer la vareta, ¿sí? De esta manera vamos a respetar la misma cantidad que del granny completo, ¿sí? Es para llegar al lateral que sea exactamente igual al del granny completo. Entonces de esta manera van a preparar todas las mitades. Bueno, ahora les voy a indicar cómo va a ser la distribución, ¿sí? Cómo van a armar y plantear la estructura para armar este carro. Lo primero que vamos a hacer es colocar 3 de esta manera, ¿ven? Que vamos a empezar a formar la espalda aquí, ¿sí? Vamos a ubicar estos 3. Después vamos a colocar 4, ¿ven? De esta manera, debajo, ¿ven? Estos dos de los extremos, la particularidad es que van a compartir tanto con la espalda como con el delantero. Por lo tanto, este va a quedar por la mitad, ¿sí? La mitad. ¿Por qué? Porque vamos a usar una mitad para la espalda y la otra mitad va a quedar para el lado del delantero. Entonces la vamos a plantear de esta manera como para que entiendan cómo vamos a ir formando la prenda. ¿Bien? Bueno, aquí tenemos esta parte. Ahora vamos a ir para la parte de arriba. Lo voy a bajar un poquito para que lo vean. Vamos a colocar entonces 2 en estos lugares, ¿ven? Otros 2 en esta parte. Y 2 aquí. Bueno, ahí más o menos tenemos la parte de arriba, ¿ven? Vamos a bajarlo un poquito más. Ahí. En esta parte pasa lo mismo. Estos 2 van a compartir con la parte delantera, ¿sí? Así que lo vamos a doblar a la mitad.
para que vean que comparte con la delantera. Y este espacio lo vamos a llenar con una mitad. ¿Ven? Entonces, ¿ven? Ahí ya se va formando. Esta es la espalda. Vamos. Ahora vamos a ir a la parte de abajo. Esto ya corresponde a las mangas, ¿sí? Estos dos ya va a ir para las mangas. Eso lo vamos a llenar después. Bueno, ahora vamos para la parte de abajo. Tenemos entonces, esto ya serían los costados. Aquí tienen la opción de hacer el largo que ustedes deseen. En este caso vamos a llenar, ¿ven? 3. Y estos espacios que ven aquí abajo, a ver, lo vamos a poner un poquito más arriba para que lo vean. Ahí. ¿Ven estos espacios? Los vamos a llenar con mitades. Y aquí ven estos, acá, estos triangulitos que van a faltar en el borde. También vamos a hacer un medio granny que va a compartir con la parte delantera. Miren, de esta manera va a quedar la espalda. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, igualmente después tienen los gráficos en donde se pueden guiar un poco mejor. ¿Sí? Bueno, esta sería la espalda. Ahora vamos a formar el delantero. En el delantero yo acá tengo hecho ya una mitad. Miren, vamos, primero aquí la parte del hombro, que es la que compartía junto con la espalda. Bien, vamos a bajarlo un poquito ahí, si se puede ver. Bien, entonces vamos a empezar acá. Tenemos uno. Después la manga. Vamos a ponerlo acá. Este ya es donde sale la manga. Ahora vamos a llenar esta parte, miren. Aquí, uno entero. Este, que va acá en el costado, es el que compartía con la espalda. Y otro entero que va acá. Bien. Y ahora vamos a llenar con mitades. Miren, aquí va a ir una mitad. Ahí vamos a ir formando el escote. Luego, acá me faltó uno entero. Va acá. Ahí estamos. En la parte de adelante, entonces va una mitad. Otra mitad acá abajo. Y en la esquina, la mitad que iba compartida con la espalda. Bien. Ahí se puede ver, lo pueden ver un poquito mejor. Miren cómo queda. Esta sería la delantera. Bien. Bueno, ahora vamos a la manga. La manga la vamos a formar entonces a partir de sí, que también lo va a compartir la espalda y la delantera. Y vamos a empezar a formar esta manga. Vamos a colocar 2 más, que serían los 2 que van a llegar a formar el largo de manga. Con esto ustedes van a verificar que el largo de manga sea el correcto. Bien, recuerden que después vamos a agregar un puño, así que también tienen que tenerlo en cuenta. Y acá ven que iría una mitad, pero la manga es tubular y va a compartir con tanto para la espalda y la delantera. Entonces vamos a usar uno entero dobladito. ¿Sí? Entonces ahí va a compartir la espalda y la delantera de la manga. ¿Ven? Aquí también. Y aquí. Y en la parte del borde, ven, acá, vamos a hacer un poquito más por acá, todo. Vamos a usar mitad. Mitad doblada a la mitad, justamente. Ahí. Y otra mitad aquí. De esta manera formamos la manga. Bien, después acá, como les dije, va el puño. ¿Sí? Bueno, de esta manera es como vamos a distribuir el tema de los grannies. ¿Sí? Acá le voy a agregar, miren, para que vean cómo es. Que este va a llevar 2, 2 y ahí formaríamos la manga. ¿Sí? Ya completa. Entonces, en
Esto sería la manga, ya vimos el delantero y la espalda cómo queda formada. Una vez que tengamos, bueno, obviamente toda la producción de granis necesarias y cómo los vamos a distribuir para formar la prenda, corroborando a su vez de tener todas las piezas necesarias, vamos a pasar a unirlos, ¿sí? Que es la parte más divertida, digamos. Es que ya nos va a quedar la prenda formada, así que yo les voy a enseñar dos maneras de poder realizar estas uniones. La primer unión, que es la que utilicé para realizar mi cardi, ¿sí? Vamos a hacer un nudo deslizado. Lo vamos a dejar así preparado y vamos a ir a los granis, ¿sí? En este caso vamos a unir estos dos, ¿sí? Recuerden que los vamos a unir de esta manera, que vamos a trabajar, ¿sí? Así que ustedes, por ejemplo, acá lo tengo con una vuelta menos porque no quería utilizar el color negro, porque no van a poder ver bien la costura, cómo se hace, ¿sí? Así que lo dejé con una vuelta menos. Este es el sentido, por lo tanto vamos a unir de esta manera, ¿sí? Primero vamos a unir todas los granis en un sentido y luego en el otro, ¿sí? Entonces, cuando vaya a unir, voy a tomar dos. Y la primera, entonces, unión que les voy a mostrar es con punto deslizado. Miren, vamos a tomar la aguja con la que estamos trabajando y vamos a ir al extremo. Sí, vamos a tomar un solo rulito de la cadena. ¿Sí? Recuerden que acá teníamos dos cadenas, vamos a tomar un rulito y lo mismo del siguiente granny, ¿sí? Solo un rulito. Y por debajo va a pasar este nudo deslizado, lo vamos a tomar y lo vamos a pasar por estos dos rulitos, ¿sí? De esta manera queda la primer o la unión sería, ¿no? Luego lo que voy a hacer es empezar a trabajar de la siguiente manera. Miren, voy a introducir mi aguja en la siguiente cadena, siempre tomando el rulito de abajo, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer en el siguiente granny, ¿sí? En la vareta voy a tomar un rulito de la cadena. Y por debajo va a pasar mi hebra y va a pasar por los dos rulitos y va a pasar por el tercero, ¿sí? Nuevamente, un rulito, el otro lo tomo ambos, ¿ven? Tomo hebra y paso por los dos rulitos y por el que tenía en la aguja montado, ¿sí? De esta manera voy a ir uniendo todas mis hileras, ¿sí? Miren. Si ustedes ya utilizan esta unión para otros granis, eso les va a resultar más cómodo hacerlo. Pero el tema es que es cuando unen muchos, bueno, tienen que organizarse un poco cómo van a hacer las uniones para que les quede más que nada prolija, ¿sí? Bueno, de esta manera voy a ir uniendo todo hasta el final. Aquí llegué, ven, al final. No se olviden de la cadena, siempre que hay dos cadenitas en las puntas, una es para un lateral y la otra para el otro, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es unir estos dos. ¿Ven? Esto, acuérdense que va trabajado así, pero bueno, es lo mismo. Lo que voy a hacer es esto, miren, voy a tomar un rulito del siguiente granny, el rulito del otro, del que va a ir abajo, y una vez que tengo montado, ven, los dos rulitos, voy a pasar la hebra por esos dos y por el que vengo realizando la unión, ¿sí? Y de esta manera voy a seguir con estos dos granis y ya me van a quedar unidos, ¿sí? Esto es la primera instancia de unión si lo hacen en un sentido. ¿Ven? Y luego van a hacer lo mismo de este lado, ¿sí? Ya les va a ser más fácil porque ya van a tener unidos todos en un sentido. Bueno, luego lo van a hacer en el siguiente, ¿sí?
Cuando pasan por acá arriba, simplemente hacen una cadena al aire y siguen por este lado, ¿sí? Como les acabo de indicar. Ahora les voy a enseñar otra forma de unión, que es con una costura, que quizás les resulte un poco más cómoda que la anterior. ¿Sí? Ustedes prueben y si la otra no les resulta, pueden realizar esta. Sí, es muy simple. Vamos a ir uniendo con una costura. ¿Ven? Tomamos el primer... también vamos a ir trabajando un solo rulito de cada lado, ¿sí? Introducimos la aguja y lo sacamos por el siguiente, ¿sí? Recuerden utilizar la cadena que queda ahí en el extremo, ¿sí? No se olviden de eso. Y lo mismo del otro granny, metemos así la agujita por aquí y lo sacamos por el siguiente. Y de esta manera vamos a ir uniendo, miren. Donde salió, lo estoy haciendo con otro color justamente para que ustedes lo puedan observar. Donde salió mi hilo, ¿ven? Lo vuelvo a colocar y saco por el siguiente. De esta manera voy a ir avanzando, ¿sí? Aquí y saco por el siguiente. Aquí y saco por el siguiente. Bueno, así de fácil van a ir realizando esta costura. Aquí llegué al final y lo que hago simplemente es estirar. En este caso ven, para poder estirar bien el primero no lo trago, sino hago un nudito ahí. Y miren cómo queda. Hasta haciéndola con otro color, miren, no se ve para nada. Queda súper prolijo. Y aquí, de igual manera como hicimos en el anterior, vamos a unir dos más, siguiendo con esta costura, ¿eh? Es así de fácil, miren. Vamos a tomar entonces un rulito, el otro, como hicimos en el anterior. Lo pasamos y lo mismo de este lado. Así y así. ¿Sí? Y de esta manera van a ir uniendo. Así de fácil. Si ustedes tienen alguna otra técnica para unir que les resulte cómoda y fácil de realizar, con la que ustedes sientan que les va a quedar más prolijo, obviamente lo pueden hacer. De todas maneras, yo tengo un videito que también se los voy a dejar por aquí, que explico 4 formas de unir grannies, ¿sí? 4 técnicas. Una es una costura, después tenemos el punto deslizado que hicimos anteriormente y cómo unir tejiendo, y otra es haciendo medios puntos, ¿sí? Uniendo con medios puntos y les va a quedar como un cordoncito acá que también queda muy bueno. Hemos hecho otros proyectos con esa técnica de unión y queda fabuloso. Así que nada, experimenten, prueben y eligen la mejor opción. Acá podemos ver cómo queda entonces terminado toda la unión. ¿Ven? Lo prolijito, yo utilicé el primer modo de unión que les enseñé, ¿sí? Con el punto deslizado. Ven cómo queda súper prolijito. Tenemos la manga y aquí, si pueden ver, ven cómo les queda el delantero y el escote, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos esto ya resuelto, podemos pasar a realizar la cintura y los puños y lo que es el escote, ¿sí? Les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es realizar toda una vuelta de medios puntos para emprolijar los bordes, ¿sí? Para eso vamos a, por ejemplo, mire, les voy a mostrar aquí cómo lo hacemos en el puño. Vamos a encontrarnos con las varetas horizontales. Aquí voy a trabajar en otro color, pero en el original lo voy a hacer en color negro. Entonces comenzamos con una cadena y en el mismo espacio vamos a hacer un medio punto, ¿sí? Vamos a realizar 2 medios puntos por cada una de las varetas que nos encontramos en forma horizontal, ¿sí? Así, 2 medios puntos en todo lo que es el triángulo. Cuando llegamos aquí a la parte, miren, de la intersección de los triángulos,
con el cuadrado, ¿ven? Se les va a formar esta unión. Aquí lo que vamos a hacer para que nos quede prolijo, ven que se forma como un huequito, bueno, lo vamos a llenar con una vareta, ¿sí? Que va a picar acá, donde teníamos el espacio, ven, entre los dos grupos de varetas, tenemos dos cadenas, vamos a picar ahí y vamos a hacer una vareta. Y luego vamos a seguir con medios puntos como venimos trabajando, 2 por cada una de las varetas horizontales que nos encontremos. Bien, así toda la vuelta. Terminé aquí toda la vuelta de medios puntos y lo que voy a hacer es cerrar con un punto deslizado y cambiar la aguja. ¿Sí? En vez de utilizar una número 5 voy a utilizar una número 4, ¿sí? Para que me quede mejor el punto elástico, ¿sí? Voy a retomar mi tejido donde lo terminé y voy a realizar cadenas que sean el ancho del puño deseado, ¿sí? En este caso voy a hacer 8 cadenas, ¿sí? Tenemos 2, 4, 6, 7 y 8. Luego voy a hacer una cadena más y voy a empezar a trabajar puntos deslizados que van a picar en la cadena, ven, en el rulito de atrás de la cadena vamos a hacer puntos deslizados. En este caso vamos a hacer 8 puntos deslizados. Llegué al final y lo que hago aquí es esto. Miren, voy a estirar un poquito la hebra para no perderla, voy a sacar la aguja y la voy a colocar en el medio punto de base, ¿ven? En este medio punto. Y lo que hago es tomar el rulito y pasarlo por ese medio punto, así como detrás, ¿ven? Miren cómo queda, muy prolijito. Voy a girar y voy a seguir trabajando en esta cadena, ¿ven? En esto que formamos. Voy a seguir realizando puntos deslizados, pero esta vez voy a tomar la cadena en canalé. Solamente el rulito de afuera, miren, tomamos así el rulito de afuera, ¿ven? Y hacemos el punto deslizado ahí. Lo mismo en el siguiente y así en los 8 puntos, que siempre vamos a respetar estos 8 para que nos quede igual, ¿no? Bueno, de esta manera, ven, van a ir hasta el final y luego vamos a regresar de la misma manera, miren. Hacemos una cadena, giramos y volvemos. Exactamente igual, ¿ven? En canales con puntos deslizados. Volví con los 8 puntos deslizados y ahora voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Suelto un poquito aquí la hebra, el rulito, pero en este caso en vez de picar en el siguiente medio punto voy a hacerlo a continuación, ¿sí? En el segundo. Entonces de esta manera voy a ir haciendo una disminución. ¿Ven? Acá yo lo estoy haciendo lento para que lo puedan ver, pero después es más ágil, ¿sí? De esta manera vamos a ir haciendo disminuciones. Cada 2 vueltas que doy, una disminución, ¿sí? Esto lo voy a repetir en todo el puño, ¿sí? Ahora a continuación, ven, haría esto, giro y sigo realizando los puntos deslizados. Cuando vuelvo hago exactamente lo mismo, dejo un punto sin trabajar y pico en el siguiente. De esta manera voy a trabajar lo que es el puño, ¿sí? De las mangas. En la cintura la diferencia va a ser que no voy a hacer disminuciones cada 2 vueltas. En este caso, en vez de dejar este suelto y tomar en este, no voy a tomar en este y no voy a dejar nada, ¿sí? Y de esta manera voy a hacer la cintura para que no me quede tan fruncido, ¿sí? No es lo mismo que el puño, que sí que quiero que se achique. En cambio la cintura no quiero que tome de igual manera. Entonces lo que voy a hacer es eso. Bueno, acá pueden ver la diferencia entre hacer las disminuciones. Ven cómo queda como un frunce.
realizando esta disminución, ¿sí? En la cintura, como verán, ven, no queda fruncido porque solo este efecto lo logré con la aguja número 4, ¿sí? Utilizando la aguja número 4 sin dejar ningún punto sin tomar, ¿sí? O sea, no haciendo disminuciones en ninguno de estos espacios, genero esta cintura que no me va a quedar fruncida como queda el puño, ¿sí? En este caso hice 10 puntos, ¿sí? Por eso es un poquito más ancha que el puño, ¿sí? Eso es totalmente elección. Ahora voy a trabajar la parte del escote, ¿sí? En el escote lo que voy a realizar es el mismo punto que venimos haciendo, la misma terminación, solo que en este caso no quiero que se hagan frunces, ¿sí? Lo que quiero es que se respete tal cual la medida que generé, ¿sí? Con el mismo tejido. Porque es la parte del escote y bueno, considero que no queda bien un frunce, ¿sí? O que tienda a achicarse. Entonces la opción es utilizar la misma aguja que vengo trabajando los grannies, ¿sí? Y voy a realizar el mismo punto que hice acá en la cintura y en el puño. También lo que voy a hacer es no hacer disminuciones, ¿sí? Lo voy a hacer tal cual se presentan los puntos. Entonces, miren, primero me voy a encontrar aquí con la parte de la cintura, en donde tenemos toda esta hilera de puntos deslizados. Lo que voy a hacer es tomar cada uno de los puntos deslizados y voy a ir trabajando en ellos, ¿sí? De esta manera voy a comenzar realizando las cadenas, ¿sí? El ancho que ustedes quieran, en este caso vamos a hacer 6, 5, 6, ¿sí? Vamos a hacer uno más y vamos a empezar a realizar estos puntos deslizados. Cuando llego aquí a la base, entonces voy a tomar el siguiente punto y lo voy a pasar por ese, ¿sí? Sin hacer ninguna disminución. Así va a ser siempre, pero tienen que tener en cuenta que en este lado del saco vamos a hacer ojales, ¿sí? Para después colocar botones. Este es el botón que voy a colocar, ¿sí? Tiene 2 centímetros, por lo tanto voy a calcular de cuánto tiene que ser mi ojal. Si en este caso voy a dejar 2 puntos para este ojal, ¿sí? Para este botón. Entonces lo que hago es simple. Miren, voy a calcular. Yo tengo 6 puntos. 2 voy a dejar, entonces voy a hacer 2 puntos deslizados. Y aquí donde va a ir el ojal, voy a hacer 2 puntos, 2 cadenas al aire, ¿sí? Y luego retomo, dejo 2 sin tejer y en el tercero sigo con los puntos deslizados. De esta manera voy a hacer el ojal para mi botón, ¿sí? El agujerito, miren, que pase por ahí, corroboramos, sí, perfecto. Así que está bien. Ustedes calculen en base al botón cuánto espacio tienen que dejar liberado para el mismo, ¿sí? Luego voy a seguir simplemente con el punto, como vengo trabajando. Aquí donde hice las 2 cadenas también voy a seguir con los puntos deslizados. De esta forma. Al principio siempre cuesta un poquito hacer este punto, pero una vez que ya está avanzado es súper fácil. ¿Ven? Como hice ahí donde tengo el ojal, tomo la cadena como si estuviese completo, ¿sí? Al principio, como les decía, quizás les resulte un poco incómodo poder trabajar este punto, pero una vez que van avanzando les va a resultar más fácil trabajarlo, miren, ¿sí? Bueno, yo voy a avanzar con esto, voy a calcular una cosa que no les dije, bueno, cuántos ojales deben hacer, ¿sí? Entonces, bueno, voy a calcular cada cuánto tengo que hacer mis ojales, ¿sí? Bueno, yo voy a avanzar entonces con esto.
Es muy fácil, es de la misma manera que estuvimos trabajando la cintura. Aquí vamos a encontrarnos todos con medios puntos en donde vamos a ir trabajando simplemente este punto elástico con puntos deslizados. De esta manera me quedó todo el escote. Ven si lo pueden observar cómo queda. Es el mismo punto que venimos trabajando. Ven aquí en la cintura. Bueno, y en toda la vista. Recuerden que lo hicimos con la aguja número 5, la misma que trabajé los grannies, y podrán ver que no hay mucha diferencia entre uno y otro. Este está con una 4 y este sería una 5, ¿ven? Queda bien. Y bueno, al final voy a colocar 3 botoncitos, que es lo que me quedaría por hacer. Es coser en esta parte los 3 botones con hilo y aguja. Voy a coser estos 3 botones y eso sería lo último que voy a hacer, ¿sí? Esconder hebras que tenga suelta. Y, miren, me olvidaba algo. Aquí tengo el puño. Lo que van a tener que hacer es una costura. Miren, yo cuando lo terminé dejé una hebra para poder coser. Aquí vamos a ver los detalles, cómo quedó. Aquí tenemos bien los botones, cómo cierran. Sí, coloqué 3 botones. Aquí pueden ver bien el delantero, las vistas, la cintura. Vamos aquí a la manga, el puño, bueno, y todos los detalles. Espero que les guste, que lo hagan, y cualquier duda que tengan, saben ya que me encuentran ahí en comentarios, me dejan todas las dudas que tengan, porque bueno, yo trato de dar toda la info que creo necesaria, pero bueno, a veces me olvido de algunos detalles, así que les pido porfis que cualquier cosa me lo hagan saber, ¿sí? Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo tutorial. Chau, chau.